Paz del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da para escudriñar su palabra y que es el mensaje o lo que dice Dios al hombre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Estoy en Daniel 4. En la situación que está viviendo el mundo y en cierto modo nosotros los creyentes en Jesucristo estamos participando directamente o indirectamente de los rudimentos del mundo. ¿Cómo lo vamos a leer aquí en la Escritura? Gloria a Dios. En el capítulo 4 de Daniel y el versículo 16 dice el Señor que el corazón de Nabucodonosor es una sentencia. Su corazón se ha mudado de corazón de hombre y se le ha dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. Gloria a Dios. 7 tiempos. Gloria a Dios. Hay diferentes formas de contar los tiempos. Un día por año y también por meses o por año. Aquí 7 tiempos se refiere a 7 años. La sentencia es por decreto. Un decreto es algo que se ordena. Este decreto estaba dando Dios la sentencia por medio de este decreto. Decreto es ley. Por la ley de Dios se dio la sentencia, a lo cual se llama decreto. O como la constitución de una nación. O como las sentencias de las cortes dadas por los jueces. El día de la sentencia que se sentencian a un condenado. No está en el momento condenado, pero está decretado lo que será en el juicio para el acusado. Y ahí está quién da la sentencia de esa ley por decreto, que es ley, que no se puede echar atrás. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Se ha mudado su corazón de hombre y se ha le dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. El decreto, la ley de Dios, fue sentenciado. Gloria a Dios. Cuando llegó lo que le sucedió, ya eso estaba decretado, ya estaba sentenciado. Y cuando van a la corte, el acusado ya está sentenciado, ya se puso de acuerdo el juez con los abogados y fiscales. Él no lo sabe. ¿Y qué va a oír? Lo que ya está decretado. No van a empezar a discutir el día de la sentencia lo que le van a dar.
por los que hacen los juicios. Gloria a Jesús. Algo desconcertante es en el reino de los hombres y esta nación lo practica, los Estados Unidos. Y llaman a la gente del pueblo que no saben la ley, ni saben justicia ni juicio, y los llaman a hacer juicio para sentenciar o confirmar la sentencia decretada por el juez y los que están con él poniéndose de acuerdo. ¿Y qué justicia? Tiene alguien que lo sacan de la calle para que venga a sentenciar o a dar su juicio acerca del acusado. Si es un delincuente en la calle, ¿dónde hay justicia ahí? No hay. Por lo cual la sentencia es falsa. Y hay miles y millones de presos acusados y sentenciados falsamente en un país que dice practicar la democracia. Ya no digamos los comunistas, que ellos hacen lo que les da la gana. Pero con el juicio que ellos juzgan, serán juzgados. Así que cuando te llegue el día del juicio, y hablo a todas las naciones, de cualquier índole o política, o lo que ellos establecen para su propio mal, porque cuando establecen juicios sin justicia, será hecho a ellos juicios sin justicia, y van a experimentar lo que es estar en un calabozo, frío, sin comida, desnudo, y ellos gozándose en una silla con todos los bienes que el mundo le da, y le traen regalos, mientras el infeliz que está sentenciado no sabe qué día es, o si va a amanecer, o qué va a pasar con él, no lo sabe. Así está este mundo y están sentenciados. Ya están sentenciados. ¿Dónde están los hijos de paz? No hay, todos andan endemoniados, soberbia, orgullo, mentira y todo lo de las tinieblas es donde se fundamenta el orden mundial ahora entre los seres humanos. Inconscientes. Eso es sinónimo de animal, figúrese, en sentido figurado. Cuando un animal está en el campo y está comiendo su hierba, su alimento, el instinto es lo que lo libera de los peligros que le acechan, pero no tiene conciencia de su estado emocional ni de lo que le puede suceder. El mundo está así, sin sentido, sin conciencia, igual que un animal. Dígame o piense, ¿dónde está el sentido? El sentido común, para ponerlo más fácil. El sentido común en la humanidad entera, no digamos en los gobernadores, los presidentes, el mundo entero. No tienen conciencia de la vida. Se ha perdido la conciencia del temor a Dios. Pues no se puede tener temor a alguien que no se conoce. ¿Quién es Dios? Y aquí está la sentencia. Y el mundo está sentenciado. Todos estos comunistas malditos serán sentenciados de acuerdo a su sentencia. Están por decreto malditos. Sentenciados
al mismo infierno, no al purgatorio, como dicen los católicos, que es la antesala del infierno. Sobre todo los que tienen potestad sobre la ley, ellos son la ley. Una ley sin conciencia, porque cuando la persona actúa sin conciencia, por su propio decreto, por su propia inconsciencia de la justicia, de la verdad, de la misericordia, si no tienen, no hay conciencia de misericordia. Cada quien corre por su lado, cada quien corre por sus propios intereses. Gloria a Dios. Es la avaricia, la codicia, la ambición, la raíz de todas las sentencias de muerte. ¿Dónde está el sentido o la conciencia de Putin? Y no está atacando a ángeles, pero es un pueblo comparado con Rusia indefenso. Pero los mismos decretos y la misma ley que el hombre se ha inventado no le pueden ayudar por las leyes que ellos se han inventado. Todos están en contra y a favor de Ucrania, pero ¿cómo le pueden ayudar si sus propias leyes, sus propias legislaciones, sus propios decretos les impide que lo ayuden? Por eso es que dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. A la hora y la hora no le pueden ayudar cuando llega el conflicto. Por eso maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías. Bendito el hombre que confía en Dios. El único que no puede fallar. Parece que Dios no existe. No está. ¿Dónde está? Porque la gente cree en lo que ven. No, pero Él está ahí. Las 24 horas del día nos ven. A todos. El Señor, los ojos de Jehová están en todas partes. Sabe, conoce, miras, conoces el corazón, el espíritu, la mente que hay en el ser humano. ¿Y qué bien le va a hacer, qué bien le va a hacer Dios a este mundo cuando es un mundo de inconsciencia y de tinieblas, morales espirituales? Esto no va a cambiar hasta que Jesucristo mismo ejecute la sentencia que ya está decretada. Este es el tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado para que Dios lo pueda liberar y salvar de todas las acechanzas que el mundo tiene, que el mundo da. El mundo no tiene nada bueno. Menos mal que es temporal, pero lo temporal para nosotros se hace eterno. Para Dios es como un abrir y cerrar de ojos. Pero para nosotros los tiempos se hacen eternos. Generación viene, generación va. Y cada día se corrompe más la humanidad por la tecnología, por la sabiduría que día a día desarrolla la humanidad para su propio mal, porque se enlaza con las legislaciones que hacen convertidas en ley para su propio mal. No se pueden mover, están encadenados por la misma ley que ellos han decretado.
O sea, ¿qué esperanza tiene el hombre en estos tiempos, en esta vida? Por eso dice la Escritura que lo más miserable de los seres humanos somos los hombres o la humanidad, esperando que Cristo resuelva el problema de cada quien en estos tiempos de tinieblas. Porque entonces Dios justificaría a Satanás con sus obras que hacen en el mundo. Para que vengan los bienes, tiene que ser quitado el mal. Para que venga el día, tiene que ser quitadas las tinieblas. Noche es noche, día es día, mal es mal, bien es bien. No se puede mezclar. Dice el versículo 17, la sentencia es por decreto, por ley. Decreto es ley y ley anticipada. Por eso cuando van a la corte ya está todo listo, hecho, decretado. Están de acuerdo. Nada nuevo van a decir en el día del juicio a un sentenciado o a un preso, un detenido. Que los mismos que están juzgando a los que cometen pecado, el pecado es transgresión a la ley. ¿Y quién de ellos en la corte no son transgresores? ¿Quién de ellos cumple la ley? Ninguno. Entonces, el decretado por ley que es un malvado juzga al otro que está acusado. ¿Y dónde aparecerá la justicia en el juicio? Si nadie la tiene, ni nadie la practica. Satanás se ríe porque tiene alineado al mundo entero en las mismas tinieblas. ¿Cuáles de los que se reúnen son justos para encontrar una salida en las guerras? En todo lo que se mueve en el mundo. Todos son injustos, todos son pecadores, todos son falsos, soberbios, mentirosos y en fin. Y esos son los que juzgan al hombre aquí en la tierra. Pero Dios observa y dice, bueno, de acuerdo a tu sentencia o al sentir de tu corazón para juzgar y sentenciar, esa sentencia es tuya. Espérala que vendrá. Claro que vendrá. Te justifica, no, pero no te justifique, papá, porque eso viene para ti. Tú mismo, el mundo entero, se ha sentenciado a sí mismo por el espíritu de las tinieblas que los ha puesto en ese lugar emocional, espiritual, que no es de Dios, es del mundo. Es Satanás que los engaña. Hay profetas, predicadores, sabios en sí mismos, pero un espíritu de error, de tinieblas. Entonces dice que la sentencia es por decreto y eso no se puede echar atrás. Esa sentencia es por decreto, esa sentencia es por ley. Y lo que está escrito, está escrito. Que a la hora de devolverle la sentencia que dio, él va a decir, no, porque no. No hay vuelta atrás. Dice que el que se mete en problemas ajenos o conflictos ajenos por metiche, por ignorante, para establecer su fundamento en el cual se forman ideas estúpidas.
Dice que el que se mete en pleito ajeno es como el que coge por la oreja al perro. Su propia mascota que vive a diario con usted. Hiérale la oreja a ver si no lo muerde. Claro que lo muerde. Y después, ¿cómo se sale? Cuando yo ya dio a conocer su propia sentencia, lo que él piensa, lo que él cree, y más que todo porque ser un metiche, un ignorante que no sabe que se está sentenciando a él mismo. Así que la sentencia de todas las naciones, de todo el mundo, está decretado ya por lo que el mundo hace. La sentencia es por decreto de los vigilantes. ¿Quiénes son los vigilantes? Hay supervisores en las religiones y andan supervisando las organizaciones. En otras palabras, son vigilantes. Pero es un título que no cabe en la humanidad, en ningún ser humano. Son los ángeles. Este decreto es dado por los ángeles. O sea, anunciado por los ángeles, pero la orden viene del Altísimo. Así es que lo que dan las sentencias son los ángeles. La sentencia es por decreto de los vigilantes, los ángeles. Y por dicho de los santos. Y por dicho de los santos, la demanda. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres. Y a quien él quiere lo da. Y constituye sobre él al más bajo o humilde de los hombres. Gloria a Jesús. Sigue diciendo Nabucodonosor en el versículo 18, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice el principio del versículo 17. Que la sentencia es dada o anunciada por los ángeles que Dios les ordenó a los ángeles. Y por dicho de los santos, la demanda del decreto. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gloria a Dios, que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres
y a quien quiere, Él lo da. Y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. O sea que están los ángeles dando el decreto, la sentencia de Dios, y está en lo que Dios ha decretado, ordenado por medio de los mensajeros, profetas o predicadores. Así que tome un trabajo de esto, tiene que considerar la responsabilidad que tiene de predicar los decretos de Dios, no los decretos de los humanos, de las organizaciones humanas terrenales y mandamientos de hombres. ¿Cómo se atreve un mensajero a decir que es mensajero de Dios cuando está saliendo de una organización terrenal, carnal, humana, mandamientos y leyes y decretos de hombres corruptos de entendimiento? Hasta que Jesucristo no establezca su reino aquí en la tierra, estos reinos de tiniebla no darán seguridad a ningún ser humano. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice el 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la declaración de él. Los ángeles, Dios, los ángeles, y ahora viene Daniel. El intérprete, el profeta, el que le sirve a Dios y predica a Jesucristo. Nada tiene que ver lo religioso, las organizaciones, mandamientos de hombres, sentencias de hombres, y justicia y juicio de hombres. Absolutamente nada tiene que ver con el mensaje de Jesucristo por el Espíritu, por la palabra de Dios. Completamente están anulados, ciegos, sordos, mudos, ignorantes, corruptos. ¿Qué puede esperar del mundo? Por eso dice que los más miserables de los seres humanos somos si en este tiempo del mundo esperamos que se manifieste la justicia de Dios en su totalidad. ¿Sobre quiénes? ¿Cuál es ese religioso por el cual Dios se va a manifestar para que el mundo cambie? Todo lo contrario, cada día se corrompen más. Ellos ignoran a Dios, también Dios los ignora. Ellos niegan a Cristo, Cristo también lo niega. Y andan desnudos, sin mensaje de Jesucristo. Y se organizan a la manera de Satanás. Abundan los religiosos. Abundan los decretos. Los legisladores que hacen leyes. Hacen una ley para detener el pecado. Pues el pecado, Satanás, que es el que legisla y maneja toda la situación, hacen una ley para detener este pecado. Entonces viene Satanás y hace otro pecado, tal vez por analogía, o sea, por semejanza, y la ley nunca los alcanza. Sentencian a uno por este pecado, pues Satanás para ese pecado lo hace de otra manera, donde no hay ley, y donde no hay ley, no hay pecado. Y el mundo pecador en ese sentido no son pecadores. Satanás dice, si tú no tienes ninguna culpa, tú no eres pecador. ¿Qué has hecho? Pues todo lo que la ley dice, no, yo no he hecho nada de eso. Pues no hay ley, no hay pecado. Y hasta cierto punto Satanás se cree que el mundo no es pecador, no hay pecado. Porque no hay ley sobre ese pecado que tú hiciste, no hay ley. Donde no hay ley, no hay pecado. Pero la persona es inconsciente. La persona no sabe lo que es pecado en sí. Gloria a Jesús.
Dice en el Evangelio de Juan que alguien va a creer que cuando mata a alguien hace sacrificio a Dios. Es la ignorancia. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Vamos a ver lo que sigue diciendo. Yo, Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú puedes ver César. Dirás la declaración. O sea, el intérprete, el predicador, el exégeta, el legislador, en fin. Un hombre de Dios que conoce el mensaje de Dios. Conoce lo que es la justicia de Dios y la justicia del hombre. Y nada tiene que ver lo de Dios con el hombre. Dice el apóstol que tenía limpia conciencia de lo que es el hombre y de lo que es de Dios. O lo que viene del hombre y lo que viene de Dios. Tenía espíritu de discernimiento, de saber y de entender lo que es del mundo, lo que es de Dios. O lo del hombre y lo de Dios. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Él llama a sus mensajeros para que prediquen lo que Él les dice, no lo que ellos inventen. Cuando alguien es llamado, vas a predicar lo que el que te llamó te dice que prediques. No vas a predicar por tu cuenta. O se van a reunir una congregación de legisladores para hacer ley y sentencia. No, si Dios te llama, una es que te llama con la vocación de Dios, del Espíritu. Y vas a predicar no lo que tú pienses, no lo que tú crees, no lo que tú dices. Vas a predicar al que te llamó. Él te dice esto y esto y esto vas a decir al pueblo. ¿O no le decía eso a los profetas? Claro que eso les decía. Vayan y digan esto y esto y esto. Párate aquí y haz esto y esto. Siempre fueron mandados y ordenados por Dios a predicar y a decir lo que Él les decía. Eso no se ve aquí hoy. Es lo que ellos decretan, lo que ellos deciden en su organización. Nosotros en nuestra iglesia tenemos nuestro evangelio, así que tú te puedes ir. O sea, no se puede predicar a Jesucristo entre los que se dicen que son de Cristo. Es paradójico, ¿verdad que sí? Aquí en esta doctrina usted puede predicar aún a Satanás. Si llega, le digo, bueno, pásate y predica. Cuando te escuchemos vamos a ver de qué espíritu eres, de dónde viene, para dónde va. El espíritu se le muere ahí mismo. O todas las argumentaciones y pensamientos que tienes fallecen junto con él mismo ahí. A ver si un trinitario se atreve a contradecir la sana doctrina del Espíritu de Dios. Esto que estoy hablando, que nada tiene que ver con el hombre, es lo que Dios ha decretado, es lo que ha mandado a decir. Ese es un mensajero de Jesucristo, el que obedece el llamamiento y el mandamiento y dice Dios, ve allá. Y si no hace el mandamiento que Dios le dio, lo tiene como siervo inútil y lo desecha. Gloria a Jesús. Está desechado. Y alguien de los hombres que desecha a otro hombre, bueno, deséchame con la escritura, con la palabra de Dios, vamos a ver. Antes de abrir la boca, Dios le dirá si está desechado él, antes a quien él desecha, y si se encuentra que está desechado, ¿cómo va a acusar a otro que él cree que está desechado? Es contraproducente. La palabra de Dios no se puede contradecir. El hombre con sus ideas es el que se contradice. Gloria a Jesús.
Porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme la interpretación, mas tú puedes. Porque hay espíritu de los dioses santos. No que los dioses santos son muchos, o una pluralidad de dioses. Ese es un término de idolatría, de paganismo. Pero ellos dicen Dios es santo, porque todo el que dice Dios es santo a las divinidades que no son dioses, son los que no conocen a Dios, son los que no tienen el Espíritu de Dios. Mas sin embargo, él está reconociendo a Daniel, que tiene sabiduría de Dios. Pero dice porque hay en ti espíritu de los dioses santos, imaginarios. Los dioses santos que tiene Roma, ¿cuántos son? 12 mayores y todos los que veneran. Pero cuando llega el Espíritu a clarificar el entendimiento, el discernimiento y el misterio escondido de Dios, que es Cristo, es revelado, y ya no diría, porque ante hay Espíritu de Dios santo, no dioses. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, estuvo callado casi por una hora y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló y dijo: Belsasar, el sueño ni su declaración no te espantes. Respondió Belsasar y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren o para los que no te quieren. Entonces le dice en el versículo 24: esta es la declaración, oh rey, la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre el rey mi señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien quiere él, y que a quien él quiere lo dará. Y lo que dijeron: que dejasen en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se te quedará firme. Luego que entiendas que el señorío es en los cielos. El señorío es en los cielos. Dios, Cristo, está mirando desde el cielo todo a los hombres en la tierra, lo que piensan, lo que hablan, lo que dicen, lo que hacen. ¿Quién puede decir que Dios no conoce al hombre? No pueden entender o captar sabiduría de Dios, sabiduría del Espíritu, porque estorba la codicia, la avaricia, la ignorancia, la humanidad entera en el ser humano, corrupto de entendimiento. Cada quien busca lo suyo, cada quien se va por su camino, y todos corren buscando las dádivas. Dice que Dios no hará nada sin antes hacérselo saber a sus santos. Nada hace Dios
a alguien que él sabe que es santo de Dios o mensajero de Dios, no lo hace Dios escondido, se lo revela, se lo dice. Nada se hace en la tierra sin que Dios no lo anuncia. A sus profetas, dice aquí, a sus santos. Gloria a Dios. Dios no anda escondido como ladrón. Él habla, revela, enseña. Gloria a Jesús. 27. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo. Y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres. Que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Para que estés en paz. Una prolongación. No para siempre, un tiempo. Mientras te vas de este mundo, Dios da la oportunidad de tener paz en este mundo, o Dios da la oportunidad de estar en un cementerio enterrado para no ver lo que Dios hará a las naciones. Su misericordia no falla, hasta con la misma muerte. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y al cabo, o al final de 12 meses, andándose paseando entre el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Dios da facultades. El hombre no entiende el plan de Dios, cómo Dios ayuda al hombre o cómo Dios permite que el hombre haga tales y cuales cosas para sus propios propósitos. Pero no es el propósito del hombre por lo cual él se está jactando. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino? Yo, el ego. Y dice: con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza. El ego, el yo, la avaricia, la codicia, la ambición. Y se jacta en lo que tiene. Mire a Trump. Va a acabar como el más miserable de los hombres. Confió en su riqueza y no confió en Dios. Y confió en su poder y no confió en el poder de Dios. La ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, es más grande y tiene más gloria que Babilonia, que edificó Nabucodonosor para casa del reino. Pero está hablando de un reino corrupto, terrenal, humano, mortal, temporal. Pero él está hablando como algo que es eterno y que va a estar para siempre y que la gloria de este reino le va a dar a él poder para que la gente lo alaben, para que la gente lo admiren. Todo eso se deshace, es basura. A la hora de la hora, nada de eso tendrá memoria para bien, para Nabucodonosor, ni para ninguno de los que confían en su riqueza.
para gloria de mi reino. Oh, el gran rey Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? Versículo 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo, el que lo sabe todo y el que lo mira todo y conoce al ser humano y los reinos del mundo. Aún está la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo. A ti dicen, ¿quién dicen? Los ángeles. Son mensajeros también. A ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. O sea, se te quita el reino en el cual te jactas. Y de entre los hombres te echan con las bestias del campo. Y será tu morada. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pararán sobre ti hasta que conozcas o reconozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres. Y a quien él quiere lo da. Pero Nabucodonosor había perdido la conciencia. Y no podía reconocer a Dios como el Altísimo, sino que él estaba solo, como un animal. En la categoría de animal, sin conciencia. No podía reconocer al Altísimo. Que el Altísimo se enseñorea en los reinos de los hombres y a quien él quiere lo da, pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces este mundo de tinieblas andan sin conciencia, sin Espíritu de Dios. Son bestias, son animales. ¿Qué de bueno puede salir de ellos? Nada. No hay conciencia. No distinguen de comer monte o vegetales hervidos, cocidos u otro tipo de alimentos. Hierba como los animales, como las bestias, porque no tienen conciencia. Y este mundo y estos reinos, ¿qué conciencia tienen de Dios? ¿Qué conciencia tienen del mundo? ¿Qué conciencia tienen del resultado de sus negociaciones, de sus inventos y sus legislaciones de leyes, conceptos y ordenanzas de hombres mentirosos que no conocen a Dios, ni los decretos de Dios, ni los juicios de Dios? Mucho menos saben si están en el reino de las tinieblas al cual pertenece todo el mundo, o tienen la esperanza de que estos reinos de tinieblas establecidos por Satanás tengan la esperanza y la fe que un día vendrá la nueva Jerusalén, que Dios, que Jesucristo ha llamado para establecer su reino aquí en la tierra. Un reino que no será transitorio. Un reino que no se corromperá jamás. Un reino que dado a los santos del Altísimo. Y no estoy refiriéndome a los mormones. Cada quien se da un título. Pero está hablando del reino de Jesucristo en su pueblo por la palabra de Dios. Gloria a Dios. A ti dicen, rey Nabucodonosor,
el reino es traspasado de ti, o sea, se te quita el reino. ¿Cómo se le quitó el reino? Perdiendo la conciencia de su reino. Se convirtió en un animal sin conciencia. Y entre los hombres, y de entre los hombres te echarán con las bestias del campo. Con las bestias del campo será tu morada. Esto es sinónimo de la ignorancia, de la torpeza de la humanidad actual. Con las bestias del campo será tu morada. Todos se llaman a sí mismos, todos creen lo mismo, todos son trinitarios y todos tienen las mismas ideas. Sin conciencia limpia acerca de Dios y acerca de los hombres. Lo que es de Dios y lo que es de los hombres. ¿Cómo no pueden darse cuenta que lo que se mueve en el mundo es según el mundo, según los hombres y no según Dios? No pueden distinguir, no pueden discernir, porque están sin conciencia. Son animales. El hombre natural está en su naturalidad animal. No han podido salir de lo animal para entender el mensaje de Jesucristo. 7 tiempos y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozca que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres y a quien él quiere lo da, hasta que el mundo recupere su conciencia, que el Altísimo se enseñorea en el reino de los cielos. Vendría temor de Dios y yo andaría en el mundo haciendo según lo que él cree o le parece, sus caprichos y sus cosas. El mundo no tiene conciencia de Dios porque actúan como animales. ¿O no? Hablan y hablan y hablan. Es el sistema. Es el orden que hay en los reinos del hombre. Inventos, mentiras, creencias no fundadas en la palabra de Dios ni por el Espíritu, sino que el mundo se mueve a la manera del mundo, a la manera de las tinieblas, a la manera con que Dios ha alineado a la humanidad, porque no pueden despertar. Porque el mundo no puede despertar, porque no hay conciencia. Y se dicen pueblo de Dios. El que fue pueblo de Dios oye la voz de Dios. Los que son de Dios oyen, escuchan la voz de Dios. ¿Y por qué este mundo de tinieblas, donde hay tantos altísimos y legisladores y magnates, millonarios y sabios y profetas y de todo, no pueden oír la voz de Dios? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Por eso no reconocen a Jesucristo. Y tienen a Jesucristo como cualquier profeta o como cualquier religioso, en fin. Y dice la Escritura que nadie puede llamar a Jesucristo Señor, sino por el Espíritu de Dios. Así que este mundo, mientras no tengan conciencia de Dios realmente por el Espíritu mismo de Dios, jamás enderezarán su tipo de reino que vive en el universo. El orden universal de la humanidad está trastornado, desviado. Y así el mundo jamás reconocerán a Dios. Así el mundo jamás volverán a alguna vez tener conciencia de lo que es el mundo, de lo que es de Dios y lo que es del hombre. Hasta que reconozcan a Dios, que el Altísimo se enseñorea en los reinos del mundo.
hasta que den a Dios toda la honra y toda la gloria. Que Él es el que formó los cielos y la tierra. Y la tierra mía es, dice el Señor. Y le ha dado a los hombres que peregrinan sobre ella. Porque no vivimos eternamente aquí, somos peregrinos, estamos de pasada. Nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Mas al fin del tiempo, o sea, los 7 tiempos, y aquí dice en singular, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno o eterno, y su reino por todas las edades, es un reino eterno que jamás se corromperá. Cuando el sentido volvió a él, que es el mundo, que ese sentido no tiene el mundo, el hombre animal no recibe esa conciencia por el Espíritu de Dios porque está en su estado animal. Y en su estado animal quiere ser intérprete, exégeta, predicador, mensajero, ángel de la iglesia. Es imposible. Gloria a Jesús. Mas el fin de los tiempos, versículo 34. Yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, que el mundo no puede hacer. Porque si tuvieran sentido de Dios, bendijeran y alabaran al Altísimo, y se dieran cuenta que todo depende de Él. El mundo entero buscará a Dios, las tinieblas se disipan, el reino se establece. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero todos los que generan tinieblas y escándalos, y todos los que son contrarios a la verdad de Dios, serán estopa. Arderán como estopa. El fuego de Dios lo consumirá. Mi sentido me fue vuelto, es lo que necesita el mundo. Tener sentido claro acerca de lo que es de Dios y lo que es del mundo, lo que es del hombre, lo que es la corrupción y lo que es la santidad. Estamos en lucha, en prueba, todos, aún los creyentes. Tenemos persecución. Satanás está aquí, está la silla de Satanás en los reinos de las tinieblas, dirigiendo todo su reino, a través de lo que no tienen conciencia limpia acerca de lo que es de Dios y de lo que es del hombre. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Si tendrían conciencia limpia los del mundo, los que están en tinieblas, ¿qué harían? Reconocer a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios. Se establece el reino de los cielos. Esa es la única forma. Reconocer a Dios significa una transformación, nueva creación, nacer de nuevo de agua, de espíritu, y hay muchas cosas que uno tiene que practicar. Practicar y practicar y practicar. Y el Espíritu de Dios nos confirma porque podemos alabar a Dios. Y dejamos de alabar a las organizaciones, a los hombres, al mundo y todo lo que se mueve, que es falso y es temporal, porque todo es apariencia y mentira.
Esto es lo que debe ser el mundo cuando reconozcan a Dios, cuando el sentido de Dios les sea devuelto, porque ahora no lo tienen. Tienen un sentido de tiniebla, no reconocen a Dios, ni pueden discernir lo que es de Dios y lo que es del hombre. Por eso el mundo está como está. Y bendije al Altísimo y le alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Si todo el mundo despertara, si Dios despertara en todo el mundo de tinieblas, la conciencia limpia acerca de Dios y acerca de los hombres, no habría desavenencia en lo que es de Dios y en lo que es del hombre en el mundo, aún estando en tinieblas. Cuando esa conciencia despierte y quite las tinieblas de la ignorancia de los que no conocen ni creen en Dios, porque las tinieblas de ignorancia, de idolatría, el pecado y todo eso los tiene atrapados. Pero al venir la conciencia de Dios acerca del mundo, las tinieblas, Satanás, el hombre y Dios, entonces lo que queda es reconocer a Jesucristo Dios como nuestro Salvador. Y todo el mundo alabaría a Dios. ¿Dónde quedaría el mundo? Desaparece. Desaparece. No habrá más alcoholismo, más barra, más prostitución, más hechicería, más brujería. No habrían antros, no cuevas de ladrones, que es lo que significa. Y todo lo que se ve en el mundo de donde cogen dinero la gente para sobrevivir, eso se acabaría. ¿Dónde quedaría el mundo? Se desaparece. Por el establecimiento del reino de Jesucristo. Con los suyos. Su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. Dice el 35. Y todos los moradores de la tierra, todos los moradores de la tierra, por nada son contados, pero no son nada. Y en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, es lo que necesita el mundo, el sentido acerca de Dios, acerca del mundo, las tinieblas y acerca del hombre. ¿Qué es el hombre? Un gusano. Al mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, el sentido de Dios lo ha perdido el mundo por la intervención de Satanás, por el pecado. El pecado es transgresión a la ley. Y la sentencia de la ley por el pecado, la muerte. Cuando Dios despierte el sentido a los seres humanos en el mundo de las tinieblas y vean la luz del Espíritu del Evangelio de Jesucristo o el Espíritu de Dios. En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto. Cuando la persona acepta a Jesucristo como su Salvador, el sentido de las tinieblas se detiene y empieza la lucha de la luz que es Jesucristo y la tiniebla que es Satanás. Si antes no era tan perseguido, ahora será más perseguido. Digo a los que sabe Dios y a los que sabe Satanás, que si su sentido ha sido despertado para alcanzar la vida eterna por medio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que no es una religión pagana, comercial, fundada en ritos, en hechicerías, en brujerías, en artimañas de hombres corruptos del entendimiento, manejando sus conciencias con espíritu de ignorancia, oscuridad y rebeldía y sin fe
Sin fe no se puede agradar a Dios. Y dice, y mis grandes me buscaron, y fue restituido mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Él llama a los grandes, al círculo de los gobiernos. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Soberbia es pecado. Orgullo es pecado, jactancia es pecado, todo eso es pecado. Y por los pecados es que uno se enferma hasta llegar a la muerte. El pecado es transgresión a la ley de Dios, la ley divina. No la ley que se inventan estos charlatanes en sus reinos. Un día quitan una y ponen otra. La ley del Espíritu de Dios es lo que da libertad al hombre y le da entendimiento al hombre para que su sentido acerca de Dios y del mundo de las tinieblas, Satanás y el hombre le sea clarificado y pueda entender el camino a seguir, que es Jesucristo. Gloria a Dios, dice Daniel 2. Daniel 2, 44. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino. Levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Estos reinos son corruptos, están corrompidos, pero este reino nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo, este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Nosotros, como creyentes originales de la verdad de Dios por su Espíritu y por su palabra, todos los días estamos tratando y buscando cómo entrar y cómo pertenecer al reino de Dios. Y el reino de Dios empieza aquí, en la tierra, en el corazón del creyente, hasta que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Y dice la Escritura en 1 Juan, y estamos en Jesucristo. Este es el verdadero Dios, la vida eterna, el reino. Está entrando en el creyente original, por la palabra, por la Escritura, por el Espíritu de Dios. Estamos entrando en el reino porque Dios nos está modificando, nos está labrando como nueva creación, pero con un evangelio positivo, con un evangelio por el Espíritu de Cristo, no una religión comercial que se vende por todos lados, compra y vende, negocio, business. En los días de estos reyes levantará el Dios. En los días de estos reyes levantará el Dios del cielo. No los dioses, el Dios del cielo. Un reino
que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. En los días de estos reyes, bájalo. Gloria a Jesús. Está muy alto. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y en los días de estos reinos, y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca más se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte del pueblo de los judíos fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro y al metal, y al tiesto, y a la plata, y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. En los días de estos reyes, o en este tiempo, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Todos los días se está levantando Dios su reino en los creyentes. Cuando Él reine en nosotros y seamos sometidos a ese reino de Dios en nosotros, el mundo y las tinieblas nada tendrá que ver con nosotros. Por eso que la perfección llega en el día de la muerte. Y la muerte es la puerta abierta para entrar totalmente al reino de los cielos y a la vida eterna. Estamos corriendo una carrera para ganarla, no para perderla, haciéndonos coautores o compañeros o siguiendo a Jesucristo con toda la fuerza y el poder que nos da para alcanzar la perfección del reino, la vida eterna, y convertirnos así en la nueva Jerusalén y establecer el reino de Jesucristo con su pueblo, que ese reino no se corromperá jamás. Porque cuando dice Jesucristo, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y cuando se cumpla la palabra que dice yo en ellos, y tú en mí, yo en ellos y ellos en mí. O sea, que no haya ninguna clase de desavanecencia con el reino y el mandamiento de Jesucristo para obedecerle. Y la acechanza del pecado la tenemos las 24 horas, pecamos de todas maneras. Pero tenemos un abogado que nos capitanará hasta la sepultura y lo levantará para establecer su reino aquí en la tierra, reino que empezó con nosotros estando aquí en la tierra y lo va a establecer en la misma tierra donde empezó el reino, allí lo establecerá para siempre. Gloria a Jesús. Ahora, ¿quién reina en las denominaciones? ¿El reverendo? ¿El papa? ¿Quién? Si no empieza Jesucristo el reino en el creyente, no te vistas que no vas. No hay religión, ni hombre, ni nominación que pueda salvar a la humanidad. Solamente Jesucristo. La paz de Dios.